El vaso de aluminio rodó por los adoquines de la plaza, derramando las pocas monedas que contenía. «Apártate, escoria, estás ensuciando mi paso». Sergio Montalbán, candidato favorito a la gubernatura, pisó el hombro del mendigo para apartarlo. Sus guardaespaldas ni siquiera voltearon, nadie filmaba, o eso creyó. 43 días después, el hombre más poderoso del Estado estaría arrodillado sobre esos mismos adoquines, lavando los pies de aquel anciano con sus propias lágrimas. Mientras 1000 invitados de la élite mexicana contenían el aliento y los flashes de 100 celulares inmortalizaban su derrumbe. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Aurelio Domínguez había viajado 4 días en autobús para llegar a San Miguel de Allende. 4 días de carreteras polvorientas, asientos rotos y noches sin dormir, con apenas un bolso raído que contenía todo lo que poseía en el mundo. Una muda de ropa, una foto descolorida y un pequeño amuleto de plata que llevaba colgado al cuello desde hace más de medio siglo. No estaba ahí por casualidad. Había visto el rostro de su hijo en un espectacular de carretera 3 semanas antes, cuando cruzaba las afueras de Querétaro buscando trabajo temporal. El cartel mostraba a un hombre de traje impecable, sonrisa ensayada y cabello perfectamente peinado, con un eslogan que prometía progreso y prosperidad. Debajo, en letras grandes, Sergio Montalbán, candidato a gobernador. Aurelio se había quedado paralizado frente a esa imagen durante casi 1 hora. Los automovilistas que pasaban probablemente pensaron que era solo otro indigente perdido mirando la nada. Pero él estaba mirando el rostro de un bebé que había entregado 52 años atrás, ahora convertido en un hombre que aspiraba a gobernar un estado entero. Nunca había intentado contactarlo. Nunca había buscado saber qué fue de él. Esa había sido la condición implícita cuando lo entregó. Desaparecer completamente, no interferir jamás en la vida que otros le darían. Y Aurelio había cumplido su palabra durante 5 décadas, cargando el peso de esa decisión en silencio, mientras su propia vida se desmoronaba lentamente a su alrededor. Pero ahora, a los 74 años, con un cuerpo que comenzaba a fallarle y la certeza de que le quedaba poco tiempo, sintió una necesidad que no podía explicar. No quería hablar con él, no quería presentarse ni reclamar nada, solo quería verlo una vez. Una sola vez, de cerca, para confirmar que la decisión más dolorosa de su vida había valido la pena. Investigó durante semanas, preguntando en mercados y terminales de autobuses, hasta que alguien le mencionó que el candidato haría una sesión fotográfica en San Miguel de Allende, un evento público en la plaza principal donde cualquiera podía acercarse. Así que viajó. 4 días de hambre y frío, durmiendo en estaciones y pidiendo monedas para el siguiente tramo. Llegó a la ciudad la noche anterior al evento y encontró un lugar en los escalones de la fuente central donde podía pasar desapercibido entre las sombras. Esa mañana del 12 de septiembre, mientras el cielo amanecía limpio sobre las cúpulas coloniales, Aurelio esperó. Su corazón latía con una anticipación que no había sentido en décadas. No sabía qué esperaba exactamente. Quizás solo necesitaba ver con sus propios ojos que su hijo había tenido la vida que él nunca pudo darle. El Mercedes blindado llegó poco después de las 9. Aurelio observó desde su rincón cómo se abría la puerta y emergía un hombre que era y no era el bebé que recordaba. Alto, seguro de sí mismo, moviéndose con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte para dejarlo pasar. Su traje de lino beige probablemente costaba más de lo que Aurelio había ganado en toda su vida. Sus zapatos brillaban bajo el sol con un lustre que hablaba de cuidados que él no podía ni imaginar. Pero había algo en sus ojos, algo frío, distante, que hizo que Aurelio sintiera un escalofrío a pesar del calor matutino. No era la mirada de alguien feliz,
Era la mirada de alguien que había aprendido a simular felicidad tan bien que quizás ya ni él mismo notaba la diferencia. Aurelio lo observó caminar hacia donde estaba el equipo de producción. Lo vio sonreír para las cámaras, estrechar manos con personas que claramente habían sido pagadas para parecer entusiastas. Y sintió una mezcla de orgullo y tristeza que no sabía cómo procesar. Su hijo había triunfado. Tenía poder, dinero, influencia, todo lo que Aurelio había soñado para él cuando lo entregó a aquella familia rica hace medio siglo. Pero algo se había perdido en el camino, algo fundamental que Aurelio no podía nombrar, pero que podía sentir, como se siente el frío antes de que llegue la tormenta. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó que Sergio caminaba directamente hacia él. No hasta que la sombra del candidato cayó sobre su figura encogida, bloqueando el sol que apenas comenzaba a calentarle los huesos. Levantó la vista lentamente y por primera vez en 52 años, padre e hijo se miraron a los ojos. Sergio no lo reconoció, por supuesto. ¿Cómo podría? Para él, Aurelio era solo otro obstáculo en su camino, otra mancha en el paisaje perfecto que había contratado para su sesión fotográfica. Pero Aurelio sí lo reconoció. Reconoció la forma de sus cejas, la línea de su mandíbula, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando algo lo molestaba. Era idéntico a Teresa, su Teresa, muerta hace tanto tiempo que a veces dudaba si realmente había existido. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Aurelio como una herida que nunca terminaría de cicatrizar. No por la violencia física que había conocido en abundancia durante sus décadas en las calles, sino por algo mucho peor, la indiferencia absoluta en los ojos de su hijo. Sergio ni siquiera lo miró realmente. Su vista pasó sobre Aurelio como si fuera parte del mobiliario urbano, un detalle irrelevante que necesitaba ser removido antes de que arruinara las fotografías. «Oye, tú, necesito que te muevas de aquí». La voz era cortante, impaciente, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Aurelio abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué podía decir? «Soy tu padre, viajé 4 días solo para verte». Eso habría sonado como la divagación de un loco, y probablemente lo habrían arrestado por acoso. Así que permaneció en silencio, tratando de grabar cada detalle de ese rostro en su memoria. Era la primera y probablemente la última vez que estaría tan cerca de él. Su silencio fue interpretado como desafío. ¿No escuchaste? Vamos, levántate. Busca otro lugar para mendigar. Aurelio bajó la mirada hacia su vaso de aluminio. No por sumisión, sino porque no podía soportar seguir mirando esos ojos que eran tan parecidos y tan diferentes a los de Teresa. Y ese gesto, esa aparente indiferencia ante las órdenes de un hombre poderoso, desencadenó algo en Sergio. El político pateó el vaso con un movimiento brusco. Las monedas, que representaban 3 días de limosnas pacientes, rodaron por los adoquines en todas direcciones. Algunas cayeron entre las grietas donde sería imposible recuperarlas. Aurelio observó cómo su pequeña fortuna se dispersaba, pero no hizo ningún movimiento para detenerla. Estaba demasiado ocupado procesando una verdad devastadora. Su hijo se había convertido en exactamente el tipo de persona que él había temido. Alguien para quien los pobres no eran seres humanos, sino obstáculos, inconvenientes, basura que debía ser barrida del camino. «¿Qué te pasa, viejo? ¿Eres sordo además de inútil?» Sergio se inclinó y empujó el hombro de Aurelio con una fuerza innecesaria. El anciano se tambaleó sobre los escalones, su cuerpo de 74 años protestando ante el impacto. La manta terracota que lo cubría resbaló, revelando la camisa raída debajo y algo más, un pequeño amuleto de plata que colgaba de su cuello, brillando brevemente bajo el sol antes de quedar oculto nuevamente. «Apártate de mi camino, escoria. Estás ensuciando esta plaza con tu presencia». Aurelio recuperó el equilibrio lentamente.
Cada movimiento le costaba un esfuerzo que ya no valía la pena hacer, pero mientras recogía su manta con manos temblorosas, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No se iría, no todavía, porque a pesar de todo, a pesar de la crueldad que acababa de presenciar, seguía siendo su hijo. Y quería creer, necesitaba creer, que en algún lugar bajo esa superficie de arrogancia y desprecio quedaba algo del bebé que había sostenido en sus brazos hace 52 años. Se alejó arrastrando los pies descalzos sobre los adoquines calientes, pero no fue lejos. Se instaló en la esquina opuesta de la plaza, desde donde podía observar sin ser visto mientras la sesión fotográfica continuaba. Sergio, por su parte, ya había olvidado el incidente. Así de insignificante era para él. Volvió a sonreír para las cámaras, a estrechar manos prefabricadas, a pronunciar frases vacías sobre el progreso y la tradición. En ningún momento miró hacia la esquina donde un anciano con la manta terracota lo observaba con ojos que contenían 50 años de preguntas sin respuesta. Lo que ninguno de los dos sabía era que un adolescente en la terraza de un café cercano había grabado todo. 43 segundos que capturaban el momento exacto en que un candidato a gobernador pateaba las monedas de un mendigo, lo empujaba, lo llamaba escoria. El video temblaba ligeramente. La calidad no era perfecta, pero cada palabra, cada gesto, cada expresión de desprecio era claramente visible. El chico dudó antes de compartirlo. Tenía 17 años y no estaba seguro de querer meterse en problemas con un político poderoso, pero algo en la escena lo había perturbado profundamente. La manera en que el anciano había aceptado la humillación sin protestar, la forma en que había recogido su manta con una dignidad que contrastaba brutalmente con la crueldad de su agresor. Esa noche, después de mucho pensarlo, lo subió a sus redes sociales con un comentario simple. Esto es lo que realmente piensa de nosotros. Para la mañana siguiente, el video había sido visto por 2 millones de personas. Y la vida de Sergio Montalbán, tan cuidadosamente construida durante 3 décadas, comenzaba a derrumbarse. El escándalo estalló con la fuerza de algo que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie. No era solo un video de un político siendo cruel con un indigente. Era la confirmación de algo que muchos sospechaban, pero que rara vez veían tan claramente expuesto, que para cierta clase de personas, los pobres simplemente no existían como seres humanos. El hashtag ¿Quién es este mendigo? Se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. Pero mientras las redes sociales hervían con indignación y los medios repetían el video en bucle infinito, algo muy diferente estaba ocurriendo a 400 kilómetros de distancia. Eugenia Montalbán de Herreros estaba sentada en el estudio de su residencia en la Ciudad de México, cuando su asistente le mostró el video que estaba destruyendo la carrera de su hijo. A sus 78 años, había visto suficiente del mundo para no sorprenderse fácilmente, pero lo que vio en esa pantalla la dejó sin aliento. No fue el comportamiento de Sergio lo que la paralizó, aunque ciertamente le causaba vergüenza. Fue algo que apareció brevemente cuando la manta del mendigo se deslizó. Un destello de plata contra una camisa raída, un pequeño amuleto que colgaba del cuello del anciano. Eugenia pausó el video y lo retrocedió. Amplió la imagen todo lo que el teléfono le permitía, sus manos temblando mientras trataba de confirmar lo que sus ojos le decían que era imposible. El amuleto tenía la forma de un colibrí con las alas extendidas. Era pequeño, no más grande que una uña, pero inconfundible para alguien que lo había visto una sola vez, hace 52 años, porque ese amuleto había llegado junto con el bebé que adoptaron, un pequeño colibrí de plata que el padre biológico había insistido en que conservaran, diciendo que había pertenecido a la madre del niño, que había muerto durante el parto. Era lo único que tenía de ella, había dicho aquel hombre joven con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que él lo tenga cuando sea grande, para que sepa que su madre lo amó.
Eugenia había guardado el amuleto durante años, esperando el momento adecuado para dárselo a Sergio, pero el momento nunca llegó. Rodrigo, su esposo, consideraba que cualquier conexión con el pasado biológico de su hijo era innecesaria y potencialmente dañina. Mejor que crezca pensando que es completamente nuestro, decía. No necesita saber de dónde viene. Así que el amuleto quedó guardado en una caja, olvidado con el paso de los años, hasta que un día, cuando Sergio tenía quizás 10 años, desapareció. Eugenia buscó por todas partes, pero nunca lo encontró. Asumió que se había perdido durante alguna mudanza o limpieza profunda, pero ahora, mirando esa imagen pixelada en su teléfono, entendía lo que realmente había pasado. El padre biológico debió haberlo recuperado de alguna manera, o quizás nunca lo había entregado realmente. Quizás había dado una réplica y conservado el original, el único recuerdo tangible de la mujer que amaba y del hijo que había tenido que entregar. Eugenia se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Su mente procesaba las implicaciones de lo que acababa de descubrir mientras observaba sin ver los rosales perfectamente podados que su jardinero mantenía con devoción religiosa. El hombre que su hijo había humillado frente a todo el país era Aurelio Domínguez, el obrero que les había entregado a un bebé de 3 semanas hace más de medio siglo, el padre biológico de Sergio. Las probabilidades de ese encuentro eran astronómicamente pequeñas. México era un país de 130 millones de personas. Que Aurelio hubiera terminado mendigando precisamente en la plaza donde Sergio haría su sesión fotográfica parecía cosa del destino o de una crueldad cósmica que Eugenia no sabía cómo interpretar. A menos que no hubiera sido casualidad, la idea la golpeó con fuerza. ¿Y si Aurelio había ido ahí a propósito? ¿Y si había buscado a su hijo después de todos estos años? Eso explicaría su presencia en esa plaza específica, en ese momento específico. No estaba mendigando al azar. Estaba ahí para ver a Sergio, y Sergio lo había tratado como basura. Eugenia cerró los ojos, sintiendo el peso de decisiones tomadas hace décadas cayendo sobre sus hombros. Ella y Rodrigo habían prometido darle una buena vida a ese niño. Le habían dado educación, oportunidades, todas las ventajas que el dinero podía comprar, pero en algún momento del camino habían fallado en algo fundamental. Habían criado a un hombre capaz de patear las monedas de un anciano sin sentir remordimiento. Y ese anciano era el mismo que había sacrificado todo para que su hijo tuviera una vida mejor. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que encuentres a alguien», dijo con una voz que no reconoció como propia. «El mendigo del video. Encuéntralo antes de que lo haga la prensa y que nadie sepa que lo estoy buscando». La búsqueda tomó 48 horas. 48 horas, durante las cuales el escándalo creció hasta convertirse en el tema dominante de cada noticiero, cada programa de opinión, cada conversación en redes sociales. La carrera política de Sergio se desangraba en tiempo real mientras él ofrecía disculpas que sonaban tan vacías como las promesas de campaña que había estado haciendo durante meses. «Lamento si mis acciones fueron malinterpretadas», había dicho en una conferencia de prensa que solo empeoró las cosas. La frase se convirtió en meme instantáneamente. «Si mis acciones fueron malinterpretadas», como si el problema fuera la percepción del público y no el hecho de que había pateado las monedas de un anciano indigente y lo había llamado escoria. Pero mientras el país debatía sobre la moral de los políticos y la invisibilidad de los pobres, Eugenia finalmente recibió la llamada que esperaba. «Lo encontramos», dijo su asistente. «Está en un albergue para personas sin hogar en las afueras de San Miguel de Allende. Unos voluntarios lo llevaron ahí después de que el video se hiciera viral. ¿Cómo está?» «Físicamente bien, considerando su edad y circunstancias, pero se niega a hablar con periodistas.
Dice que no tiene nada que decir. Eugenia asintió para sí misma. Eso sonaba como el Aurelio que recordaba, el hombre callado que había entregado a su bebé con una dignidad silenciosa que la había impresionado profundamente. «Quiero que le lleves algo», dijo. «Dinero suficiente para que tenga un lugar donde vivir, ropa nueva, atención médica si la necesita, pero de manera anónima, que no sepa de dónde viene. Señora, ¿está segura?» «Completamente. Y una cosa más. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre su vida. ¿Qué le pasó después de que nos entregó al bebé? ¿Cómo terminó en esta situación?» El informe llegó 2 días después y era más devastador de lo que Eugenia había imaginado. Aurelio Domínguez Vega había trabajado como obrero de construcción durante casi 40 años después de entregar a su hijo. Nunca se casó de nuevo. Nunca tuvo más hijos. Vivió en cuartos de alquiler baratos, enviando ocasionalmente pequeñas cantidades de dinero a sus padres ancianos en Oaxaca hasta que murieron. Los problemas comenzaron cuando cumplió 60 años. Una lesión en la espalda lo dejó incapacitado para el trabajo pesado. Sin ahorros, sin pensión, sin familia que lo cuidara, comenzó un descenso gradual hacia la indigencia que había durado casi 15 años. Había vivido en las calles de diferentes ciudades, moviéndose cuando el clima o las circunstancias lo obligaban. Nunca había tenido problemas con la ley. Nunca había pedido ayuda a servicios sociales. Simplemente existía en los márgenes, invisible para un mundo que no tenía espacio para los que caían. Y durante todo ese tiempo, según algunos testimonios de otros indigentes que lo conocían, llevaba colgado del cuello un pequeño amuleto de plata que nunca se quitaba. Decía que era lo único que le quedaba de alguien a quien había amado mucho. Eugenia lloró al terminar de leer el informe. No recordaba la última vez que había llorado así, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Lloró por Aurelio, por el sacrificio que había hecho y la vida que había llevado. Lloró por Teresa, la mujer que nunca conoció, pero cuyo fantasma parecía flotar sobre toda esta tragedia. Y lloró por Sergio, por el hombre en que se había convertido, tan diferente del bebé inocente que ella había sostenido en sus brazos hace medio siglo. Cuando finalmente se calmó, tomó una decisión. Llamó a Sergio. «Necesito que vengas a verme. Hoy. Es urgente». «Mamá, estoy en medio de una crisis», respondió él con la impaciencia que ella conocía tan bien. «Mis asesores dicen que debo mantener un perfil bajo. No es momento para reuniones familiares. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que vengas. Hay algo que debes saber, algo que debí decirte hace muchos años». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando? Ven, y lo entenderás todo». Sergio llegó a la Ciudad de México esa misma noche, más intrigado que preocupado. Durante el vuelo, había especulado sobre qué podría querer decirle su madre con tanta urgencia. Probablemente algo relacionado con el escándalo, pensó. Quizás había encontrado alguna manera de arreglar las cosas, algún contacto o favor que pudiera ayudar a rehabilitar su imagen. Lo que encontró al entrar en el estudio de Eugenia fue algo completamente diferente. Su madre estaba sentada junto a la ventana, con una carpeta sobre el regazo y una expresión que Sergio no le había visto nunca. Parecía haber envejecido años en cuestión de días. «Siéntate», le dijo. «Lo que voy a decirte va a cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo». Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Sergio. Escuchó en silencio mientras su madre desenrollaba una historia que parecía sacada de una telenovela, excepto que cada palabra era verdad. Le habló de la adopción, de Aurelio Domínguez, el obrero que había perdido a su esposa en el parto y no tenía forma de criar solo a un recién nacido, de Teresa, la mujer que había muerto dándole la vida, del amuleto de colibrí que había llegado junto con él, el único recuerdo tangible de una madre que nunca conocería. Y finalmente le mostró el video.
No el video viral que todo el país había visto, sino una versión ampliada, pausada en el momento exacto en que la manta del mendigo se deslizaba y revelaba el pequeño colibrí de plata colgando de su cuello. «Ese hombre es Aurelio», dijo Eugenia con voz quebrada, «tu padre biológico, el mismo que te entregó a nosotros hace 52 años». Sergio miró la imagen pixelada durante un largo momento. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos le mostraban. Era demasiado absurdo, demasiado cruel, demasiado perfectamente trágico para ser real. «No puede ser», murmuró. «Esto tiene que ser una coincidencia. Hay millones de personas en este país. Las probabilidades de que ese hombre específico...» «No fue coincidencia», interrumpió Eugenia. «Él fue a buscarte». «¿Qué?» «Investigué. Aurelio vio tu cara en un espectacular de carretera hace unas semanas. Te reconoció, o quizás simplemente vio algo familiar en tus rasgos. Viajó 4 días en autobús solo para verte. No para pedirte nada, no para revelarte la verdad. Solo para verte una vez, de cerca, antes de morir». Sergio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Y yo lo traté como basura». «Sí. Pateaste las monedas del hombre que te dio la vida. Lo empujaste, lo llamaste escoria, frente a cámaras que lo transmitieron al mundo entero. El silencio que siguió fue absoluto. Sergio se dejó caer en el sillón más cercano, su cuerpo incapaz de sostenerlo. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su origen, su derecho al éxito, su superioridad, se desmoronaba como un castillo de naipes en un huracán. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» La pregunta salió como un susurro estrangulado. «Tu padre, Rodrigo, no quería. Pensaba que era mejor que crecieras sin saber. Y yo respeté su decisión, incluso después de que murió. Quizás fue un error. Quizás, si hubieras sabido de dónde venías realmente, te habrías convertido en un hombre diferente». Sergio se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en su vida adulta, no tenía respuesta preparada. No había estrategia de comunicación que pudiera salvarlo de esta verdad. «¿Qué voy a hacer ahora?» «Eso es exactamente lo que tienes que decidir». La respuesta de Sergio llegó más rápido de lo que Eugenia esperaba, y fue exactamente lo que temía. «Necesito hablar con él», dijo levantándose abruptamente. «Necesito arreglar esto». «¿Arreglarlo? Sí, puedo compensarlo. Dinero, una casa, atención médica. Puedo darle todo lo que nunca tuvo. Eso demostrará que he cambiado, que reconozco mi error». Eugenia lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «¿Eso es lo que crees que necesita? ¿Dinero? Es lo que puedo ofrecerle. Es lo único que tengo. No, Sergio, es lo único que crees tener. Pero Aurelio no quiere tu dinero. Si lo quisiera, habría buscado contactarte hace años. Podría haber vendido su historia a la prensa cuando el video se hizo viral. No lo hizo. ¿Sabes por qué?» Sergio negó con la cabeza. «Porque no vino a buscarte para obtener algo de ti. Vino solo para verte, para confirmar que la decisión que lo destruyó había valido la pena. Y lo que vio fue a un hombre que trata a los pobres como basura». Las palabras cayeron como golpes, cada una más devastadora que la anterior. «Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Simplemente vivir con esto?» Eugenia se levantó y caminó hacia su hijo. Por primera vez en décadas, lo miró no como la matriarca orgullosa de un heredero exitoso, sino como una madre preocupada por un hombre que había perdido el rumbo. «Se supone que decidas qué tipo de persona quieres ser, no para las cámaras, no para las encuestas, no para rehabilitar tu imagen, para ti mismo, y luego actuar en consecuencia, sin importar el costo». Sergio pasó 3 días encerrado en su departamento de la Ciudad de México, ignorando llamadas de asesores, periodistas y antiguos aliados políticos. Su equipo de campaña emitía comunicados en su nombre, pero él no participaba en nada. Por primera vez en su vida, la opinión pública le parecía completamente irrelevante. Lo que ocupaba su mente era algo mucho más personal. La imagen de un anciano recogiendo su manta con dignidad mientras él lo llamaba escoria.
Un anciano que había viajado 4 días solo para verlo. Un anciano que era su padre. Al 4.º día tomó una decisión. Llamó a su asistente y le pidió que organizara un encuentro privado con Aurelio Domínguez. Sin prensa, sin testigos, sin cámaras, solo ellos dos. El encuentro se realizó en el albergue donde Aurelio estaba hospedado. Sergio llegó en un auto sin distintivos, vestido con ropa casual que no usaba desde hace años. Quería parecer accesible, humano, diferente del político arrogante del video viral. Pero cuando finalmente estuvo frente a Aurelio, todas sus preparaciones se desvanecieron. El anciano estaba sentado en una silla de plástico en el patio del albergue, con la misma manta terracota sobre los hombros y el amuleto de colibrí visible contra su pecho. Cuando vio a Sergio acercarse, su expresión no cambió. No había sorpresa, ni rencor, ni expectativa. Solo esa calma que parecía venir de un lugar más allá de las circunstancias. «Sabía que vendrías», dijo Aurelio antes de que Sergio pudiera hablar. «Tu madre te lo contó». No era una pregunta. Sergio asintió, incapaz de encontrar las palabras que había ensayado durante el viaje. «Siéntate», dijo Aurelio, señalando otra silla de plástico. «No te quedes ahí parado como si fueras a darme un discurso». Sergio se sentó torpemente, sintiéndose extrañamente pequeño frente a este hombre, que no tenía nada, pero que parecía poseer una autoridad que el dinero no podía comprar. «Vine a...» comenzó, pero Aurelio lo interrumpió. «Sé a qué viniste. Viniste a ofrecerme dinero, una casa probablemente, atención médica, todo lo que crees que necesito». Sergio parpadeó, sorprendido por la precisión del anciano. «¿Cómo lo sabes? Porque es lo único que conoces, es lo único que te enseñaron a valorar. Cuando tienes un problema, lo resuelves con dinero. Cuando lastimas a alguien, lo compensas con dinero. Es tu lenguaje, tu herramienta, tu manera de entender el mundo». «No es solo eso», protestó Sergio débilmente. «Quiero hacer las cosas bien, quiero compensarte por lo que hice». Aurelio lo miró con ojos que parecían ver directamente a través de él. «¿Compensarme? ¿Por cuál de todas las cosas? ¿Por patearme las monedas? ¿Por llamarme escoria? ¿O por los 52 años que pasé preguntándome si había tomado la decisión correcta al entregarte?» Sergio sintió el impacto de cada palabra como un golpe físico. «Por todo», susurró, «por todo lo que hice mal». Aurelio guardó silencio durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Sergio, sonrió levemente. «No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Cuando te entregué, me ofrecieron una cantidad considerable. La rechacé. Solo acepté lo mínimo para sobrevivir unas semanas. ¿Sabes por qué?» Sergio negó con la cabeza. «Porque no quería que pensaras, cuando crecieras, que te había vendido. Quería que supieras, si algún día descubrías la verdad, que te entregué por amor, no por dinero». Las palabras golpearon algo profundo en Sergio, algo que había estado dormido durante décadas. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, genuinamente perdido. «Si no es dinero, ¿qué puedo darte?». Aurelio lo miró durante un largo momento antes de responder. «Nada. No hay nada que puedas darme que necesite, pero hay algo que puedes darte a ti mismo». «¿Qué?». «La oportunidad de ser diferente. No por mí, no por las cámaras, no por tu carrera, por ti. Porque el hombre que vi en esa plaza, el que me llamó escoria sin siquiera mirarme a los ojos, ese hombre está vacío por dentro, y ninguna cantidad de dinero o poder va a llenar ese vacío». Sergio sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo la revelación de su origen o la vergüenza por su comportamiento. Era algo más fundamental, el colapso de toda una estructura de creencias sobre quién era y qué lo hacía valioso. «No sé cómo ser diferente», admitió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. «Es todo lo que conozco». Aurelio asintió lentamente. «Lo sé. Por eso no te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que hay otra forma de vivir, una donde las personas importan más que el dinero, donde la dignidad no depende del tamaño de tu cuenta bancaria.
Las semanas siguientes fueron un ejercicio en frustración y pequeños avances. La relación entre Sergio y Aurelio no floreció como en las películas. No hubo montajes de momentos felices ni transformaciones dramáticas. Solo dos extraños tratando de encontrar algo en común, más allá de la sangre que compartían. A veces pasaban horas sin saber qué decirse. Sergio llegaba al pequeño departamento de Aurelio con buenas intenciones y terminaba mirando el reloj preguntándose cuándo sería apropiado irse. Aurelio, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por facilitar las cosas. No era hostil, pero tampoco era cálido. Simplemente era. Una tarde, después de un silencio particularmente largo, Sergio finalmente explotó. «No sé qué quieres de mí», dijo con frustración evidente. «Vengo aquí cada semana, intento hablar contigo, intento conocerte, pero es como intentar conectar con una pared». Aurelio lo miró sin inmutarse. «¿Qué esperabas? ¿Que después de 50 años de nada nos convirtiéramos en padre e hijo de la noche a la mañana?» «Esperaba algo, lo que sea, una señal de que esto significa algo para ti». Aurelio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Su espalda encorvada proyectaba una sombra larga sobre el piso de linóleo gastado. «¿Sabes cuántas veces imaginé este momento?», dijo sin voltearse. «¿Cuántas noches pasé preguntándome qué te diría si alguna vez te encontraba?» «No», admitió Sergio. «Miles, literalmente miles. Tenía discursos enteros preparados en mi cabeza. Explicaciones, justificaciones, declaraciones de amor paternal. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando te vi en esa plaza, todas las palabras desaparecieron». Se volvió para mirar a Sergio. «¿Sabes qué pensé cuando me pateaste las monedas?» Sergio negó con la cabeza, temiendo la respuesta. «Pensé, al menos está vivo, al menos tuvo una vida, aunque sea una vida que lo convirtió en alguien capaz de hacer esto. Durante 50 años me pregunté si habías muerto en algún accidente, si habías enfermado, si te habían tratado mal. Y ahí estabas, vivo, exitoso, poderoso. Era más de lo que me había atrevido a esperar, pero te traté como basura, sí, y eso dolió más de lo que cualquier golpe físico podría haber dolido. No porque me humillaras, sino porque me mostró que la vida que quise darte te había quitado algo esencial». Sergio sintió el peso de esas palabras como una losa sobre el pecho. «¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora?» «Ahora pienso que estás aquí, vienes cada semana, aunque sea incómodo, aunque no sepamos qué decirnos. Eso cuenta para algo». «¿Para qué?» «Para demostrar que quizás, solo quizás, hay algo debajo de todo ese entrenamiento en arrogancia que te dieron. Algo que vale la pena conocer. Fue el comienzo de algo diferente. No mejor necesariamente, pero diferente». Sergio dejó de intentar forzar momentos significativos y simplemente empezó a estar presente. A veces ayudaba a Aurelio con tareas simples: limpiar el departamento, preparar comida, arreglar cosas que se rompían. Un día, Aurelio le pidió que lo acompañara a una obra de construcción abandonada en las afueras de la ciudad. Era un proyecto que había quedado inconcluso hace años, esqueletos de concreto que nunca se convertirían en edificios. «Trabajé aquí hace 30 años», dijo Aurelio mientras caminaban entre los escombros. «Ayudé a levantar esas columnas. Es extraño ver cómo algo en lo que pusiste tanto esfuerzo puede quedar así, a medio terminar. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque quiero enseñarte algo». Aurelio se agachó y recogió un puñado de tierra mezclada con cemento seco. «¿Ves esto? Esto es lo que hice toda mi vida. Mezclar cosas. Cemento, arena, agua. En las proporciones correctas se convierte en algo sólido, algo que dura. En las proporciones incorrectas se desmorona». Miró a Sergio directamente a los ojos. «Las personas somos igual. Somos una mezcla de lo que nos dieron y lo que elegimos hacer con ello. Tú recibiste muchas cosas: educación, dinero, oportunidades. Pero la mezcla salió mal en algún punto. Demasiado de algo, muy poco de otra cosa. Y ahora
Ahora tienes la oportunidad de mezclar de nuevo, de agregar lo que falta y quitar lo que sobra. Pero tienes que hacerlo tú. Nadie puede hacerlo por ti. Un mes después del encuentro inicial, Eugenia organizó una gala de caridad para la Fundación de Personas Sin Hogar. Era un evento anual que siempre atraía a lo más selecto de la sociedad mexicana, pero este año tenía un propósito adicional. «Quiero que Aurelio sea uno de los homenajeados», le dijo a Sergio, «no como el mendigo del video viral, sino como símbolo de dignidad frente a la adversidad». Sergio dudó. La idea de exponer a su padre biológico frente a 1000 personas de la élite que habían visto el video le parecía cruel. «¿Él está de acuerdo?», le pregunté. «Dijo que irías si tú ibas. ¿Qué se supone que debo hacer ahí? Lo que deberías haber hecho desde el principio, enfrentar las consecuencias de tus acciones públicamente. No con discursos preparados, sino con la verdad». La noche de la gala, Sergio llegó sintiéndose más expuesto que nunca. No llevaba su armadura habitual de confianza y arrogancia. Solo llevaba la incertidumbre de alguien que no sabe quién es, pero está dispuesto a descubrirlo. El salón era espectacular, como siempre. Candelabros de cristal, mesas vestidas de blanco, la élite mexicana en sus mejores galas. Sergio conocía a la mayoría de los asistentes. Había hecho negocios con ellos, competido contra ellos, los había impresionado y manipulado durante décadas. Ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido desprecio disfrazado de cortesía. Encontró a Aurelio cerca del escenario, vestido con un traje sencillo que Eugenia le había proporcionado. El anciano se veía incómodo pero digno, como un hombre que no pertenece a un lugar, pero se niega a sentirse menos por ello. «¿Estás listo?», preguntó Sergio. «¿Listo para qué? No lo sé. Para lo que sea que vaya a pasar esta noche». Aurelio lo miró con algo que podría haber sido compasión. «Nunca estamos listos para las cosas importantes. Solo las enfrentamos cuando llegan». La ceremonia avanzó según el protocolo habitual. Discursos sobre la importancia de ayudar a los menos favorecidos, estadísticas sobre la indigencia, promesas de donaciones que harían que todos se sintieran mejor consigo mismos sin realmente cambiar nada. Entonces llegó el momento de presentar a Aurelio. Sergio observó desde su mesa mientras su padre biológico subía lentamente al escenario. El salón quedó en silencio. Todos sabían quién era. Todos habían visto el video. Aurelio se acercó al micrófono con pasos lentos pero firmes. Cuando habló, su voz era ronca pero clara. «No preparé ningún discurso», comenzó. «No sé dar discursos. Solo sé trabajar con las manos y observar con los ojos. Y lo que he observado durante 74 años es que hay 2 tipos de personas en el mundo, los que ven a los demás y los que miran a través de ellos». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón. «La mayoría de ustedes probablemente me ha visto antes, en alguna calle, en alguna plaza. Probablemente apartaron la mirada, como se aparta la mirada de algo incómodo. No los culpo. Yo también lo habría hecho antes de convertirme en lo que soy». El silencio era absoluto. «Pero esta noche no vine a hablar de mí, vine a hablar de mi hijo». Sergio sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Sí, mi hijo, el hombre que me pateó las monedas hace unas semanas, el mismo que está sentado ahí, en esa mesa, preguntándose qué voy a decir». Todas las miradas se volvieron hacia Sergio, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Lo entregué hace 52 años, porque no tenía nada que ofrecerle. Quería que tuviera la vida que yo no podía darle. Y la tuvo. Tuvo educación, oportunidades, todo lo que yo soñé para él». Aurelio hizo otra pausa, pero en algún punto del camino perdió algo. Algo que yo quería que tuviera más que todo lo demás. La capacidad de ver a los otros, de reconocer que cada persona, sin importar cuánto tenga o cuánto le falte, merece ser tratada con dignidad. Sergio se puso de pie sin saber exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarse sentado mientras su padre hablaba de él frente a 1000 personas. Caminó hacia el escenario.
El murmullo en el salón creció mientras Sergio subía los escalones del escenario. Nadie sabía qué esperar. Una confrontación, un discurso de disculpas ensayado, otro momento viral que alimentaría las redes sociales durante semanas. Sergio tampoco lo sabía. Se detuvo junto a Aurelio, sintiendo el peso de 1000 miradas sobre él. Había subido a ese escenario sin plan, sin discurso preparado, sin estrategia de comunicación. Solo tenía la verdad, y no estaba seguro de que fuera suficiente. Tenía un discurso preparado, comenzó, su voz temblando ligeramente. Mis asesores lo escribieron. Hablaba de arrepentimiento, de segundas oportunidades, de cómo este incidente me había hecho mejor persona. Era un buen discurso, probablemente habría funcionado. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero sería mentira, no me he convertido en mejor persona en unas semanas. No he aprendido a ver a los demás de la noche a la mañana. La verdad es que no sé si puedo cambiar. No sé si tengo la capacidad de desaprender todo lo que me enseñaron sobre quién merece respeto y quién no. El silencio en el salón era absoluto. Lo que sí sé es que este hombre, señaló a Aurelio, viajó 4 días en autobús solo para verme. No para pedirme nada, no para revelar que era mi padre, solo para verme una vez, de cerca, antes de morir. Y yo lo traté como si fuera basura. Sergio sintió que algo se quebraba dentro de él. No el quiebre dramático de las películas, sino algo más silencioso, más profundo. No tengo excusa para lo que hice. No fue un error de comunicación ni un momento de estrés. Fue quien soy, quien he sido durante décadas. Un hombre que mira a través de las personas en lugar de verlas. Se volvió hacia Aurelio. No puedo compensarte por eso. No hay cantidad de dinero que borre lo que hice. Lo intenté cuando nos vimos por primera vez después de que supe la verdad. Te ofrecí una casa, atención médica, todo lo que pensé que necesitabas. ¿Sabes lo que me dijiste? Aurelio negó levemente con la cabeza, invitándolo a continuar. Dijiste que el dinero es lo único que conozco, mi lenguaje, mi herramienta, mi manera de entender el mundo. Y tenías razón, es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Sergio sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no intentó ocultarlas. No sé cómo ser diferente. No sé cómo ver a las personas en lugar de ver oportunidades o amenazas o obstáculos. Pero quiero aprender, no porque me haga mejor candidato o porque rehabilite mi imagen, porque estoy cansado de estar vacío por dentro. Se arrodilló frente a Aurelio, no como gesto teatral, sino porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. No te pido que me perdones, no te pido que me quieras, solo te pido que me des la oportunidad de conocerte. No como el padre que me entregó, ni como el mendigo que humillé, como Aurelio, como la persona que eres. Aurelio lo miró desde arriba, su rostro imposible de leer. Levántate, dijo finalmente, extendiendo una mano. El perdón no se pide de rodillas. Se construye con el tiempo, con acciones, con decisiones diarias que demuestren que realmente has cambiado. Sergio tomó la mano de su padre y se levantó. La mano era áspera, callosa, marcada por décadas de trabajo manual. Era la mano de un hombre que había construido cosas reales con su propio esfuerzo, no imperios de papel y promesas vacías. No sé si vas a cambiar, continuó Aurelio en voz baja, solo para que Sergio pudiera escuchar. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de intentarlo. No por mí, por Teresa. Ella creía que todos merecemos segundas oportunidades. El salón permanecía en silencio. Algunas personas lloraban, otras grababan con sus teléfonos, pero la mayoría simplemente observaba, conscientes de que estaban presenciando algo que no podían nombrar pero que reconocían como importante. Eugenia se levantó de su mesa y caminó hacia el escenario. Se detuvo junto a los 2 hombres, su hijo adoptivo y el padre biológico que le había dado el regalo más importante de su vida. Creo que es hora de que esta gala tome un rumbo diferente, dijo tomando el micrófono. No más discursos sobre caridad, no más estadísticas ni promesas. Solo esto,
Dos personas tratando de encontrar una conexión que se perdió hace 50 años. Eso es lo que realmente significa ayudar a alguien. No darles dinero, darles la oportunidad de ser vistos. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación que nadie, ni siquiera Sergio mismo, habría predicho. No fue una transformación dramática ni instantánea, fue algo más gradual, más difícil, más real. Comenzó por retirar su candidatura a la gubernatura. El anuncio sorprendió a todos, especialmente a su equipo de campaña, que había comenzado a ver señales de recuperación en los números después de una serie de apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Pero Sergio ya no estaba interesado en rehabilitar su imagen. Estaba interesado en algo mucho más difícil, entender quién era realmente cuando se quitaba el traje de político exitoso. Se reunía con Aurelio regularmente, no en lugares públicos donde pudieran ser fotografiados, sino en el pequeño departamento que Eugenia había conseguido para el anciano. Al principio, las conversaciones eran incómodas. No tenían nada en común excepto la sangre y eso no era suficiente para construir una relación. «Cuéntame sobre mi madre», pidió Sergio durante uno de esos primeros encuentros. «Mi madre biológica». Aurelio cerró los ojos, como si acceder a esos recuerdos requiriera un esfuerzo físico. Teresa. Se llamaba Teresa. Era vendedora de comida en las obras de construcción. Así nos conocimos. Me acerqué a comprar unas tortillas y ella me miró con esos ojos que tenía, ojos que parecían ver todo lo que eras y todo lo que podías ser. Y me dijo, «Tienes manos de constructor pero ojos de soñador. ¿Qué sueñas?» ¿Qué le respondiste? Que soñaba con construir algo que durara. No solo paredes que se caerían con el tiempo, sino algo permanente. Ella sonrió y dijo, «Entonces construye una familia. Eso es lo único que realmente dura». Sergio escuchaba absorto, consciente de que cada palabra era un fragmento de una historia que le pertenecía, pero que nunca había conocido. «Nos casamos 3 meses después», continuó Aurelio. «No teníamos nada, vivíamos en un cuarto de azotea con goteras, pero éramos felices». Teresa tenía la capacidad de convertir cualquier miseria en algo soportable. Decía que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de cómo miras lo que tienes. Y cuando ella murió, Aurelio guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas audible. «Morí con ella, no físicamente, pero por dentro. Lo único que me mantuvo vivo durante esos primeros meses fuiste tú. Un bebé que me miraba con los ojos de ella y que dependía completamente de mí. Pero pronto entendí que no podía darte lo que necesitabas. Trabajaba 14 horas al día y apenas ganaba para sobrevivir. No tenía familia que me ayudara, no tenía ahorros, no tenía nada. Solo te tenía a ti, y eso no era suficiente. Por eso me entregaste, por eso te entregué. No porque no te amara, porque te amaba demasiado para verte sufrir. Quería que tuvieras todo lo que yo no podía darte, educación, oportunidades, un futuro, y lo tuviste. Solo que en algún punto del camino algo salió mal. Sergio sintió el peso de esas palabras como una sentencia. «Yo salí mal», dijo. «Me convertí en todo lo que no debería haber sido». Aurelio negó con la cabeza. «No. Te convertiste en lo que te enseñaron a ser. No es lo mismo. La pregunta es si puedes desaprender todo eso y empezar de nuevo. ¿Crees que es posible?» El anciano lo miró con una expresión que combinaba tristeza y algo que podría haber sido esperanza. Teresa creía que todos merecemos segundas oportunidades, que nadie está definido por sus peores momentos. Yo quiero creer lo mismo, aunque a veces es difícil. ¿Lo crees sobre mí? Aurelio tardó en responder. Cuando lo hizo, sus palabras fueron medidas, cuidadosas. «Creo que tienes la capacidad de cambiar. Lo que no sé es si tienes la voluntad. Cambiar de verdad es difícil. Requiere renunciar a todo lo que creías que eras, a todo lo que te hacía sentir superior».
Requiere admitir que estabas equivocado, no una vez frente a las cámaras, sino todos los días, en cada decisión que tomes. Las conversaciones continuaron durante semanas, cada una revelando capas de una relación que no sabían cómo construir. No era una reconciliación de película, con abrazos y lágrimas y promesas de amor eterno. Era algo más torpe, más real, más humano. A veces pasaban horas en silencio, simplemente existiendo en el mismo espacio. Otras veces discutían sobre cosas triviales, como si estuvieran probando los límites de una conexión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Un año después de la gala, Sergio organizó un evento muy diferente a cualquiera que hubiera imaginado en su vida anterior. No era una conferencia de prensa ni una campaña de imagen. Era la inauguración de un pequeño centro comunitario en una de las zonas más marginadas de la Ciudad de México. El edificio no llevaba su nombre. Llevaba el nombre de Teresa Domínguez, la mujer que había muerto dándole la vida hace 53 años. Había sido diseñado por arquitectos profesionales, pero con sugerencias de Aurelio, quien había pasado meses dibujando bocetos en cuadernos baratos, aplicando conocimientos que nunca había podido usar formalmente. La ceremonia fue modesta. No había celebridades ni políticos importantes, solo vecinos del barrio, algunos voluntarios y unos pocos periodistas que seguían la historia del político caído en desgracia que había desaparecido de la vida pública. Eugenia estaba ahí, sentada en una silla plegable, con la dignidad de sus 79 años. A su lado, Aurelio vestía ropa de trabajo limpia, no un traje elegante. Había insistido en eso. «No soy hombre de trajes», había dicho. «Soy hombre de trabajo. Si voy a estar en la inauguración de algo que lleva el nombre de Teresa, quiero estar vestido como ella me conoció». Sergio subió a un pequeño podio improvisado. No había teleprompter ni discurso preparado. «No sé muy bien qué decir», comenzó. «Hace un año estaba a punto de convertirme en gobernador. Tenía todo lo que se supone que define el éxito: dinero, poder, influencia. Y estaba completamente vacío». Hizo una pausa, mirando a Aurelio. «Luego, cometí lo que pensé que era el peor error de mi vida. Humillé a un hombre en público, y ese hombre resultó ser mi padre biológico. Pero ahora entiendo que ese no fue el error. El error fueron los 50 años anteriores, cuando aprendí a ver a las personas como obstáculos o herramientas en lugar de seres humanos». Se bajó del podio